Muy buenos días, Dios les bendiga. Gracias a Dios una vez más por poder transmitir a través de este medio y poder llegar hasta sus vidas, sabiendo que iniciamos una nueva temporada. Dios nos está transicionando a un nuevo tiempo. Y bueno, una vez más, en este momento, en la intercesión profética. Y una de las cosas vitales dentro del desarrollo de la iglesia es que podamos comprender el poder de la intercesión y lo que implica la responsabilidad de ser un intercesor profético. Estamos hablando de entender que la intercesión profético es un estilo de vida que tenemos que desarrollar en toda nuestra gente. Estamos hablando de que lo profético y la responsabilidad. Estamos hablando de que todo creyente en el Señor pueda convertirse en un intercesor profético, que entienda esta temática, y por eso con prontitud el entrenamiento para que nos metamos en la dimensión de lo que Dios tiene para nuestros días, para estos días. Fíjese, estamos hablando de 21 principios. Ya hoy iniciamos con el primero, otras oportunidades. Tengo que estar claro cuál es mi identidad. Hacer Shema, convertir la oración en un estilo de vida. Escudriñar y meditar en la palabra profética cada día. Vivir en emuná. Planificar proféticamente todas tus acciones de estas primeras 7 años de lo que de Jesús. El llamado primario, el llamado primordial, el principal. Todo lo que podamos aprender en el desarrollo y entrenamiento de toda la temática de intercesión tiene que ver con comprender primero, es decir, para enseñar, ser dirigente, experto, instructor, aprendiz hábil, que enseña. Primero hacemos de cada creyente un discípulo que se convierta en alguien que se reproduzca y que se convierta en un maestro, que se convierta en un erudito, que se convierta en alguien que haga la diferencia. Entonces, el primer paso, hacer un discípulo de Jesús. Si no entendemos y no interpretamos de manera correcta que es un discípulo de Jesús, nos vamos a extraviar en el caminar de lo que representa un discípulo. Discípulo viene del hebreo ligmuk, que significa instruido, acostumbrado, discípulo, aprendido, enseñado. Es la raíz primitiva del lamak, que está en Isaías 54. Un discípulo es uno que sigue y defiende las ideas, doctrinas y métodos de un maestro. Lo enseñó el Señor, lo enseñó el apóstol Pablo. Todo lo que has oído de mí ante muchos testigos te enseña. Es decir, enseñamos lo que nuestro maestro, que nos está instruyendo y nos está transformando en un discípulo, porque un discípulo se escoge. Usted escoge, Dios no se escoge para discípulo. Discípulo viene del griego matetes, que significa un aprendiz, es decir, alumno o discípulo. Proviene de la raíz matano, que se usa como alternativa en ciertos tiempos. Aprender de cualquier manera. Aprender a sus discípulos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y dice, sígame. Es decir, un seguidor por excelencia. Un intercesor profético es un discípulo que actúa según lo aprendido de su maestro y lo enseña a otros. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo: sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Imitamos a aquel que nos ha enseñado. Hemos aprendido de un maestro
Y tenemos el mejor maestro de los maestros, a nuestro Señor Jesucristo, por excelencia. Discípulo lo comprende en 4 letras. La primera, la letra TAC, que significa estar marcado, señalado, estar completo, pacto o acuerdo. La segunda letra es LA. Está representado con un cayado de pastor, que significa autoridad, dirección, control. A su vez hace referencia a aprender y a enseñar. El cayado bastón es un símbolo de autoridad, también usado para dirigir hacia la dirección correcta. Está la letra MEN. Fuente de sabiduría para naciones y un nuevo nacimiento. Y está la letra DAN, que significa puerta. En el hebreo pictográfico antiguo, su dibujo era como una puerta de carpa colgante. La puerta de tienda hace referencia a un hombre pobre de espíritu, afligido, que tiene humildad para ser guiado, mostrando que Jesús es la puerta. Jesús dijo: yo soy la puerta. Un discípulo es quien ha sido escogido y separado por un maestro. Es decir, que el maestro escoge hombres y mujeres para ser entrenados y discipulados, de tal manera que pueda transferir de lo que Dios ha depositado en su espíritu. Josué, la Biblia dice que transfirió de la virtud, transfirió de su espíritu, transfirió de lo que había en él sobre la vida de Josué. Lo mismo hace un maestro, es quien es escogido y separado por un maestro. Es quien es instruido para aprender las escrituras y enseñarlas a otras. Es decir, yo estoy formando a alguien para enseñar lo que ya lo he enseñado. Por eso el último mandamiento es de ir a ser discípulos. Un discípulo es aquel que se multiplica con la enseñanza que ya ha recibido. Es quien acepta la autoridad de su. Es quien ha nacido de nuevo por el Espíritu, un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo: tienes que nacer del agua y del Espíritu, porque el conocimiento, el saber o el querer saber no implica que lo que hace que usted sea un buen discípulo es que haya un nuevo nacimiento y la palabra traiga transformación y vida. Es quien es sumergido en la fuente de sabiduría, las Escrituras. Quien ha decidido entrar por la puerta de vida eterna que nos conduce al Padre, el Maestro Jesús, el cual vino como siervo, se humilló aún siendo Dios para guiarnos al Padre Celestial. Un intercesor profético refleja en cada acción el carácter de su maestro. Cuando reflejamos el carácter de Cristo, es porque hemos entrado en la revelación de lo que implica un intercesor. Porque un intercesor es uno que se antepone ante las circunstancias, ante las adversidades, para hablar a Dios. Juicio que se haya desatado. Por eso el intercesor juega un papel sumamente importante para los días presentes. Condiciones para ser un discípulo. Anótela por allí. Negarse a sí mismo y aceptar su llamado. Negarse a sí mismo y aceptar su llamado. Eso lo conseguimos en Mateo, lo conseguimos en Marcos 1, 16 al 20. Lo conseguimos en Lucas 9, 57 al 62. Condiciones para ser un discípulo: someterse a su gobierno, es decir, ceder nuestra voluntad al Señor. Ceder nuestra voluntad al Señor. Gálatas 5:25. Seguir su voz, sus huellas,
Lo conseguimos en Deuteronomio 5:3, Mateo 10:38 y Juan 8:12. Recibir sus enseñanzas para obedecer y enseñar a otro. Isaías 8:16 y 54. Mostrar las marcas. Mostrar las marcas de su proceso. Es decir, el proceso de enseñanza con el maestro no debe dejar marcas de aprendizaje y de crecimiento. Eso lo conseguimos, que son los frutos del Espíritu, Juan 8:31, Juan 15:7 al 8 y Juan 13:35. Es decir, nuestro proceso debe generar frutos dignos de arrepentimiento. Ser fiel a su instrucción. ¿Y cuál es la instrucción que tenemos que obedecer? La palabra. Marcos 8:34, Marcos 10:21 al 28, Lucas 16:24 al 33. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Esa es la palabra que tenemos que seguir. Representar su reino. Somos embajadores en Cristo, como dijo el apóstol Pablo. Marcos 3:14, Marcos 9:38 al 41 y Lucas 8 del 1 al 16. Vivir por su verdad, es decir, por sus palabras. Ezequiel 36:27, Juan 8:31 y 32. Y a toda vanidad y falsas necesidades. Mateo 16:24, Marcos 8:34, Lucas 14:22. Son condiciones necesarias para ser un discípulo efectivo en el proceso de crecimiento y dar frutos dignos de arrepentimiento. Un intercesor profético es un discípulo que da evidencia de las enseñanzas de su maestro. Lo vimos en Juan 8:31 que dice: Jesús se dirigió a los judíos que habían creído en él. Escúchalo bien. Jesús se dirigió a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Le habló a un conglomerado de hombres, de mujeres, de judíos que habían oído la palabra, que le seguía, pero no es suficiente que le siguieran. Le dijo: si quieren ser mis discípulos, deben conocer la verdad, y esa verdad lo debe hacer libre. Es decir, hay un proceso. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Jesús es nuestro maestro por excelencia. Sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado, para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer, de acuerdo a los principios. Éxito, siempre y cuando seamos sus discípulos. Mateo 16:24 dice: Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Por eso el apóstol Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la fe, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, tengo que morir a mi propio yo, a mi propio ego, a mi propia voluntad, para hacer la voluntad de aquel que me llamó de las tinieblas a la luz admirable. Primera de Pedro 2:21 dice: para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. ¿Qué vamos a seguir? Los pasos del maestro. Jesús es el maestro que nos enseña y conduce a ser intercesor profético, que da legislación del Padre en la tierra. Recuerde que cuando usted y yo nos alineamos a la palabra, nos alineamos al proceso, nos alineamos a la enseñanza de las Escrituras, le damos legalidad, le damos legitimidad a la perfecta voluntad de Dios en nuestra vida sobre esta tierra.
de tal manera que podamos acceder a los tesoros eternos, podamos acceder por causa de la palabra, de las promesas eternas en nuestras vidas. Entonces, todo esto nos conlleva a la obediencia. Obediencia. Ser un intercesor profético. Primero tienes que convertirte en un discípulo de Jesús. Y es una obediencia. Entonces, después de dejarle estos principios, usted y yo tenemos que evaluar las acciones que nos hacen discípulos, pero también las acciones que no nos hacen discípulos. Entonces, ¿crees usted que cumple con el ser un discípulo de Jesús? Entonces, esta palabra es para que nos evaluemos, esta palabra es para que reconsideremos, esta palabra es para que usted y yo nos alineemos con el diseño eterno de lo que implica. Dios quiere que usted y yo seamos intercesores proféticos, pero eso implica, dentro de un proceso de obediencia, modelar el carácter de Cristo hasta alcanzar la plenitud en Dios. Entonces, usted tome esta palabra, que es la primera, y con esta palabra comience a establecer los fundamentos que le darán un intercesor profético. Cada palabra que hemos dejado allí en el audio, en el PowerPoint que estamos trayendo en esta transmisión, estamos reforzando. Queremos levantar una generación de intercesores proféticos que entiendan el diseño eterno, que caminen conforme la palabra de verdad, pero que entendamos que todo intercesor profético, la obediencia del Padre, esa obediencia es la que nos da autoridad. Esa obediencia es la que nos sumerge en la dimensión de donde Dios quiere colocarnos. Por eso, mis amados, revise la tarea. O estoy detenido, o me falta mucho. Pero lo importante es que usted y yo emprendamos la marcha de crecimiento, de aprendizaje, porque esto es un principio. Y esta es la primera columna de esos 21 principios. Si la tomamos de manera sincera, si la tomamos de manera correcta, si nos sometemos a la obediencia del Padre, si nos sometemos al proceso de evaluación del Espíritu Santo en nuestras vidas, traeremos resultados extraordinarios al finalizar. Usted y yo habremos comprendido verdades poderosas que nos blindarán en el desarrollo y el crecimiento de la fe del Hijo de Dios. Por eso, mis amados, les dejo esta palabra allí. Así que esperamos que la disfrute, que la comparta. Recuerde que hacer discípulo es poder compartirla con otro y formar el carácter de Cristo también en otro. Así que todo aquel que está recibiendo enseñanza, pastores, supervisores, líderes, miembros de nuestra congregación, haga de esto y hágase de esto un maestro. Aférrese a la palabra y diga: me voy a formar, pero también voy a formar discípulos conforme al diseño eterno y al diseño de lo que representa la intención profética, que te da acceso a otro nivel de oración, a otro nivel de fe y a otro nivel de revelación. Así que, mis amados, les dejo esta palabra allí. Bendiciones, gracias y paz sobre su vida. Vamos a procurar enviarle continuamente, hágalo saber de alguna manera para que la palabra le llegue y usted pueda disfrutar de una temporada de crecimiento que Dios nos está regalando a través de este entrenamiento. Así que, mis amados, les bendigo, gracias y paz sobre su vida. Vamos a que iniciamos, todos podamos participar y crecer en la gracia y el favor del Señor. Padre, en el nombre de Jesús,
Damos gracias, mi Señor, por este nuevo entrenamiento que iniciamos hoy, Señor. Permite que tu Espíritu Santo pueda iluminar nuestras vidas, nuestros corazones, que podamos ser entendidos, que podamos ser humildes, que podamos disponer nuestros corazones para aprender y crecer. Y en el crecimiento podamos hacer discípulos de tal manera que nos multipliquemos en muchos que quieran aprender y crecer en esta verdad poderosa. Señor, bendigo la vida de cada uno. Y que esta palabra pueda correr como río, esta enseñanza pueda correr como río y todos podamos participar de esta nueva temporada en el nombre poderoso de Jesús. Mis hermanos, les bendigo, gracias y paz, bendiciones.